Sé fiel. De eso vamos a hablar en el día 60 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Un grupo de 23 misioneros surcoreanos fueron capturados por los talibanes en Afganistán en el 2007. Estaban aterrados, los talibanes separaron el grupo, aislándolos y confiscando sus bienes. Una de las mujeres surcoreanas se las arregló para quedarse con su Biblia. La partió en 23 pedazos y secretamente le dio a cada uno de ellos un pedazo. De manera que allá donde estuvieran pudieran leer una parte de las escrituras cuando nadie los estuviera mirando. El grupo sabía que los talibanes habían resuelto matarlos de uno en uno, y así fueron entregando sus vidas otra vez a Jesús diciendo: Señor, si quieres que muera por ti, lo haré. Luego el pastor señaló: he hablado con los talibanes porque van a empezar a matarnos, y le he dicho a sus líderes que si alguien muere yo he de ser el primero, porque soy su pastor. Otro de ellos replicó: no, porque yo también soy pastor y soy tu anciano. Yo he de morir primero. A esto respondió el pastor: tú no estás ordenado, yo sí, así que muero primero. Y así fue, murió primero. Otros dos fueron ejecutados antes de que el resto fuera finalmente rescatado. Habían demostrado una extraordinaria lealtad hacia Dios y entre ellos. La lealtad es una combinación de amor y fidelidad. Es una cualidad que suele faltar en nuestra sociedad hoy en día. La deslealtad destruye familias, iglesias, negocios, partidos políticos e incluso naciones. Proverbios 14, versículos 15 al 24 nos dice lo siguiente: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Proverbios nos aconseja muchas cosas y nos habla precisamente de la fidelidad a Dios en tus planes. Nuestra primera lealtad se debe a Dios. Su favor está sobre aquellos que son buenos. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Te anima, por ejemplo, a discernir lo que crees. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. En última instancia, la sabiduría consiste en cómo nos relacionamos con Dios. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Temer al Señor es una actitud sana de respeto y lealtad. Significa incluirlo en todos nuestros planes. Tenemos que ser muy cuidadosos con los planes que hacemos, asegurarnos que sean para bien y no para mal. Al final, hasta los malvados se postrarán ante los buenos. Hayan amor y verdad los que hacen el bien. La palabra encontrar se traduce a veces como mostrar, y ambas son verdad. Aquellos cuyo plan es bueno no solo hallarán amor y lealtad, sino que mostrarán amor y lealtad también. En el corazón de la lealtad se encuentra el mostrar amor y fidelidad. Esto se contrasta con aquellos que egoístamente traman el mal y se descarrían. Hechos 5, versículos 12 al 42. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5 también nos está hablando acerca de la fidelidad a Jesús en nuestras palabras. Al salir los apóstoles a predicar las buenas nuevas, realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Como resultado, la multitud sacaban a los enfermos, todas las personas eran sanadas. Tristemente, su éxito llevó aparejado los celos de los líderes religiosos. Una vez más vemos cómo la envidia es una gran tentación para aquellos de nosotros que somos percibidos como religiosos. Por su envidia arrestaron a los apóstoles, metiéndoles en la cárcel. Pero Dios de nuevo hizo un milagro. Envió el ángel del Señor para que abriera las puertas de la cárcel y los sacara. Llenos de ánimo, obedecieron este mandamiento: vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Cuando fueron sorprendidos haciendo exactamente lo mismo por lo que habían sido arrestados originariamente, los volvieron a detener para presentarlos ante el consejo, el Sanedrín, para ser interrogados por el sumo sacerdote, quien les dijo: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarle la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles fueron fieles a Dios y a su llamado. Respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús declaró: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al decir esto, definió los límites de la autoridad de los seres humanos y nuestra lealtad a ellos.
Cuando entra en conflicto con la fidelidad a Dios, la preferencia es para Dios. Siguieron predicando el evangelio por su lealtad a Dios, incluso cuando les estaban juzgando. Aquel breve sermón de solo 3 versículos es todo acerca de Jesús. Es asombroso que fueran capaces de abarcar tanto en unas palabras tan cortas. Predican sobre la cruz, la resurrección y la exaltación de Jesús. Proclaman a Jesús como príncipe y salvador. El discurso incluye una descripción del camino para la salvación, arrepentimiento y perdón de los pecados. Además, incluyeron a toda la Trinidad: Dios Padre, el Dios de nuestros antepasados, Dios Hijo, Jesús y Dios el Espíritu Santo. Este sermón produjo tal furia que, como los misioneros surcoreanos, tuvieron que enfrentarse a la amenaza de la muerte. Pero en la providencia de Dios había un hombre sabio en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, quien señaló a sus colegas dando ejemplos de la historia reciente. En este caso, les aconsejó que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos si ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Aunque sus palabras los persuadieron para liberarlo, los apóstoles fueron azotados y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Una vez más, con una lealtad y una valentía extraordinaria a Dios y a su llamado, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Segunda de Samuel 14. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro dijo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señora el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas?
La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar al aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no volvió el rostro del rey. Y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Segunda de Samuel 15, versículos 1 al 12. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes que te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón para pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Segunda de Samuel 14 y 15 también nos está recalcando la fidelidad los unos con los otros en nuestros corazones. La lealtad es una característica muy atractiva en una persona, mientras que la deslealtad es desestabilizadora y traiciona la confianza. La deslealtad puede minar el liderazgo de una iglesia, un negocio o incluso una nación. En el caso de David, la deslealtad provino de su propio hijo. Tuvo que ser muy doloroso para él. David amaba a Absalón. El corazón del rey se inclinaba por Absalón. Dios habla a David por medio de una mujer sabia, Tecoa. Como resultado, David dice, haz que regrese el joven Absalón. Cuando regresaron, el rey recibió a Absalón con un beso. David le dio otra oportunidad de ser un hijo leal.
Trágicamente, el amor y la lealtad de David para con Absalón no fue correspondido. Vemos aquí un poderoso ejemplo de cómo funciona la deslealtad. Siempre hay oportunidades para ser desleal en cualquier situación. Por ejemplo, en el gobierno, el trabajo o la iglesia, siempre habrá gente quejándose. Si eres una persona leal, ayudarás a lidiar con esas quejas e intentarás disiparlas. Se dice que la lealtad significa que yo estoy contigo, ya estés en lo cierto o te equivoques. Pero cuando te estés equivocando, te lo diré para ayudarte a enmendarte. Absalón no pasó la prueba de lealtad. Le dijo a los que se quejaban: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadió: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Por supuesto, era una patraña, pero es fácil hacer promesas así. La persona desleal dice: si yo estuviera a cargo, todo sería mucho mejor. De esa manera, Absalón fue ganándose el cariño del pueblo. La deslealtad comienza en nuestros corazones y pensamientos. Lo mismo la lealtad. Cuando tu corazón y guarda tu corazón y tus pensamientos y no permitas que te roben el corazón. Sin embargo, aquí encontramos cómo Absalón se convierte en la pieza clave en torno a la cual se organiza todo, y la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Aquellos que están descontentos con una situación siempre toman un punto de referencia en torno a cuál organizarse. Buscan a alguien en el equipo de liderazgo a quien sumar a su causa. Si todo el equipo de liderazgo permanece fiel, los descontentos fracasarán. Ser bello por fuera no te hace bello por dentro. Absalón tenía una apariencia exterior perfecta, pero lo que pasaba por dentro era muy diferente. La gente se pasa horas en el gimnasio, en la peluquería, maquillándose, vistiéndose y trabajando en su apariencia externa. Lo que de verdad importa es lo que sucede en el interior. Todos tenemos que trabajar con más empeño en nuestra belleza interior. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a nuestros líderes, los nacionales y gubernamentales, los padres, los líderes de iglesia y los jefes. Señor, guarda nuestros corazones, manténnos leales, siempre amando y fieles a ti, así como fieles los unos con los otros. Que Dios te bendiga.